Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí con un nuevo vídeo y en este caso vamos a ver las operaciones con fracciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver tanto suma, resta, multiplicación y división de fracciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué significan y cómo hacer cada una de ellas. ¿De acuerdo? Primero veremos la suma y la resta, que son un poquito más complicadas, y al final tendremos la multiplicación y la división, que son súper sencillas. Bueno, para entender el concepto de suma y resta, he preparado aquí dos dibujos que creo que nos pueden ser muy interesantes. ¿De acuerdo? Supongamos que, por ejemplo, yo de estos dos cuadrados de aquí arriba, que son idénticos y los tengo divididos en las mismas partes, lo que hago es, de este de aquí, quiero coger esta parte de aquí, y de este de aquí quiero coger estas dos partes de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nos damos cuenta, en este primer caso lo que tengo escogido es una cuarta parte, ¿vale? Porque tengo una sección de las 4 unidades que tengo, y en este caso tengo dos cuartas partes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podría hacer? Pues yo podría trasladar este trozo de aquí y ponerlo aquí, sería exactamente eso, y entonces eliminaría este trozo de aquí. Y entonces me quedaría que claramente tengo seleccionadas una, dos y tres cuartas partes. Es decir, tres cuartas partes. ¿Vale? En este caso, ¿por qué es tan sencillo? Porque si nos damos cuenta, lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores siempre que tenga el denominador en común. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué ocurre? Porque si tengo las dos unidades que son idénticas divididas en el mismo número de trozos, el valor de cada uno de los trozos va a ser el mismo. Por lo tanto, como el valor de cada uno de los trozos es el mismo, lo único que tengo que hacer es ver cuántos trozos tengo en total. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el problema? Que en el caso de tener las mismas unidades pero divididas en dos secciones distintas, esto es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a suponer que yo cojo de esta unidad solamente este trozo de aquí y de esta otra unidad voy a coger todo este trozo de aquí, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? En la primera unidad tengo escogida una parte de dos, es decir, un medio, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la segunda unidad tengo escogido una cuarta parte, porque tengo una de 4, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo automáticamente no puedo sumar estos dos números, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como las partes en las que está dividida cada una de las unidades no son igual de grandes, yo no puedo decir sumar aquí arriba 1 más 1, 2, y aquí abajo, ¿cuál parte pongo? ¿La 2, la de 4 o cuál de ellas? Pues no lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De esta manera lo que tenemos que hacer es intentar dividir ambas unidades en el mismo número de trozos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, cuando sabré que cada uno de los trozos tendrá el mismo tamaño, podré ver cuántos trozos tengo que escoger. ¿Vale? Y para ello tenemos que emplear la herramienta del mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Como tengo que escoger un denominador en común, es decir, tengo que tener en cuenta que las dos unidades estén divididas en las mismas partes, tienen que tener denominadores comunes, porque si nos acordamos, el denominador determina el número de partes en las que dividimos cada una de las unidades. Por lo tanto, si es el mismo, si es en común, tendré el mismo número de unidades partidas por cada una de las, mejor dicho, de partes por cada una de las unidades. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer el mínimo común múltiplo, lo primero que tenemos que hacer es descomponer todos los denominadores en factores comunes. ¿Vale? Esto es repaso, pero lo vamos a recordar. Importante, el 2 simplemente será 2 y el 4 lo puedo expresar como 2 por 2, que es lo mismo que 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, para aplicar el mínimo común múltiplo entre 2 y 4, ¿vale? Tendré que escoger elementos comunes y no comunes elevados al mayor exponente, ¿vale? Elementos primos que tengo aquí. Entonces, aquí tengo el 2, aquí tengo el 2 al cuadrado. Por tanto, el único elemento que hay es común, en este caso el 2, y el mayor exponente es el 2. Por tanto, me quedará 2 al cuadrado y por tanto me quedará 4. El mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es 4. ¿Vale? Por lo tanto, yo ya sé que tengo que convertir esta suma en dos fracciones de denominador 4. ¿Vale? Perdón, esto aquí lo elimino. Aquí me quedará 4 más 4. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora tengo que conseguir que esta suma de aquí arriba
sea equivalente a esta suma de aquí abajo. Por lo tanto, para que quede más claro, voy a poner que esto es igual a 1/2 más 1/4, esto tendrá que ser igual a 4 más 4, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como vimos el otro día, aquí ahora tengo que aplicar una fracción equivalente, es decir, tengo que conseguir que esta fracción de aquí sea igual a esta fracción de aquí y que esta fracción de aquí sea igual a esta fracción de aquí, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido en los denominadores entre estas dos fracciones? Si nos damos cuenta, lo que he hecho es multiplicar por 2, porque 2 por 2 me da 4. Por lo tanto, para que sea equivalente, aplicando la lógica que vimos el otro día, tendremos que hacer 1 por 2. Y por tanto, 1 por 2 será 2. ¿Y en esta otra qué ha ocurrido? Pues que de 4 a 4 simplemente tengo que multiplicar por 1. Por lo tanto, en este caso tendré que hacer 1 por 1 igual a 1. Por lo tanto, me quedará que 2/4 es equivalente a 1/2 y tendremos que 1/4, lógicamente, es equivalente a 1/4. Entonces, ¿ahora qué es lo que ocurre? Ahora ya tengo unidades que son equivalentes y ya tengo el mismo número de partes divididas cada una de las unidades. Por lo tanto, ya puedo simplemente sumar el número de trozos. En este caso me quedaría 2 más 1 entre 4 y sería 3/4. ¿Vale? Importante, sumamos y restamos arriba y abajo, o sea, arriba. Abajo no, ¿vale? Abajo, como tengo el denominador común, lo puedo juntar todo en la misma fracción, ¿vale? Y si nos damos cuenta, ¿qué ocurre? Que llego exactamente a este mismo resultado, porque ¿qué es lo que ocurría en este ejemplo? Que este trozo que de aquí, que antes lo tenía aquí arriba, corresponde a este trozo de aquí, pero sin embargo, el trozo grande era exactamente el mismo que este de aquí. Pero en este caso lo teníamos como puesto 2/4 y en este teníamos simplemente 1/2. Por lo tanto, al final la suma total tiene que ser la misma. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a ver el caso de la resta. En el caso de la resta tendré que hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Supongamos que tengo aquí esta parte, ¿vale? Y a toda la sección roja que tengo aquí a la derecha le quiero restar solamente esta parte. Es decir, tendré que hacer, en el caso de arriba, me quedaría 2/4 menos 1/4, ¿vale? De nuevo, como estoy restando partes iguales, simplemente lo podré unificar todo, poner 2 menos 1 entre 4 y decir que esto es 1/4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el caso que tengo aquí abajo me vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, tendré de nuevo que restar dos partes que no tienen el mismo tamaño. Es decir, tendré que restar 1/2 menos 1/4. Y aquí tengo que volver a calcular el mínimo común múltiplo, que es la parte buena que, como ya lo hemos hecho antes, la suma y la resta son idénticas. Por tanto, 2 es 2, 4 es 2 al cuadrado, mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es 2 al cuadrado, que es 4. ¿Vale? Por tanto, esto ya sé cómo hacerlo. Ahora me quedará que 1/2 menos 1/4 tendrá que ser igual a 4 menos 4. De nuevo aquí hago por 2, por tanto aquí arriba tendré que hacer 1 por 2, 2 por 2, 1 por 2, 2. Y en este otro hago 1 por 1, por tanto aquí tendré que hacer 1 por 1. 1 por 1, 1. Y en este caso, como estoy restando, pues simplemente unifico arriba y me queda 1/4. ¿De acuerdo? Entonces, condición indispensable para poder sumar y restar fracciones, que el denominador sea el mismo. El número de trozos en el que divido la unidad tiene que ser exactamente el mismo. En este caso, que no tengo el mismo denominador, tengo que aplicar el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Después calculo la fracción equivalente, tal y como hemos hecho aquí, y finalmente simplemente resto o sumo según la operación que tenga. ¿De acuerdo? Bueno, y en el caso de la multiplicación y la división es un caso que es muchísimo más sencillo, ¿de acuerdo? En este caso simplemente tendremos que multiplicar y dividir fracciones de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que tengo 3/4 multiplicado por 2/3. Bueno, pues en este caso simplemente tendré que multiplicar arriba y multiplicar abajo. Es decir, 3 por 2 entre 4 por 3. 3 por 2 me queda 6, 4 por 3 me queda 12. Y esta sería simplemente la multiplicación. En el caso de la multiplicación y la división son operaciones mucho más sencillas, pero que también son interesantes. ¿De acuerdo? Y en el caso de la división, vamos a poner el mismo ejemplo, pero dividiendo, lo puedo hacer de dos maneras. La primera de ellas es multiplicar en cruz, ¿de acuerdo? Es decir, vengo tal que así
multiplico con este número y subo en cruz a la parte de arriba de la fracción. 3 por 3, 9, y en este caso ocurre lo mismo. 4 por 2, 8. Por tanto, llego a 9 octavos. Esta es la manera de dividir, que sería multiplicar en cruz. Si quiero terminar arriba, empiezo arriba. Si quiero terminar abajo, empiezo abajo. Hay otra manera que también nos puede servir, 3 cuartos entre 2 tercios, que lo que yo puedo hacer es cambiar la división por una multiplicación y darle la vuelta a la segunda fracción. Es decir, podría decir que esto es lo mismo que 3 cuartos por 3 medios. ¿De acuerdo? Y en este caso aplico, como ya tengo una multiplicación, ya me he quitado la división, aplico simplemente el criterio de multiplicación. 3 por 3 entre 4 por 2. Y si nos damos cuenta, 3 por 3 me da 9, 4 por 2 me da 8. Y como vemos, y debería ser lógico, llegamos exactamente al mismo resultado. Por lo tanto, cualquiera de los dos procesos es igual de correcto para la división. Si alguien no se aclara si tiene que multiplicar en cruz, si empieza arriba, empieza abajo y demás, a veces puede ser interesante dar la vuelta a la fracción. Pero acordémonos que cuando damos la vuelta a la fracción tenemos que cambiar el signo. ¿De acuerdo? Porque al final dividir ya sabemos que es lo mismo que multiplicar por el inverso. Por lo tanto, el inverso de una fracción es el numerador arriba, o sea, el numerador que lo tengo arriba y el denominador que lo tengo abajo, lo puedo poner al revés. Numerador abajo y denominador arriba. Por eso aquí 2 tercios se convierte en 3 medios. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo explicativo de hoy, en el que hemos visto cómo operar con fracciones, suma, resta, multiplicación y división. Y bueno, pues en el siguiente pondremos unos cuantos ejemplos y seguiremos practicando la simplificación de fracciones. ¿Vale? Ya sabéis, como siempre, que cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar en comentarios y nada más. Que vaya bien a todos.